Hay quienes creen que la cultura es un hecho espontáneo, que la tecnología es una suerte de destino inexorable, que las grandes obras que marcan nuestra civilización son únicamente fruto de individualismos geniales. Ignoran que la cultura y la tecnología precisan de un caldo de cultivo en el que florecer y que la propiedad intelectual lo proporciona. De esta y de sus consecuencias hablaremos en este espacio. Bienvenidos todos a El Incentivo. Hoy vamos a hablar de un aspecto de la propiedad intelectual que tiene tintes clásicos y que, si se quiere, es una cuestión académica, si bien este presunto academicismo no está exento de consecuencias prácticas. La pregunta es, ¿de dónde nace la fuente de legitimidad de la propiedad intelectual? ¿Existe, más allá de la razón económica, más allá del incentivo, alguna otra causa que haga que toda esta normatividad de protección de las creaciones intelectuales tenga sentido? Dicho en otras palabras, y desde un punto de vista dogmático, ¿cuál es la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual? En los próximos minutos abordaremos este tema y en ellos resumiremos más de un siglo de arduas discusiones. Comenzamos. Desde el siglo XIX, la discusión acerca de la naturaleza jurídica de la propiedad intelectual y en concreto en el ámbito de los derechos de autor ha enfrentado dos grandes posiciones. Por un lado, los llamados defensores de las teorías monistas y por otro, los partidarios de las llamadas teorías dualistas. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos bandos, por llamarlo de alguna manera? Por un lado, los partidarios de las teorías monistas defienden que la naturaleza jurídica del derecho de autor se identifica exclusivamente con una única esencia, una única naturaleza que viene compuesta de dos elementos diferenciados. Por un lado, los derechos de explotación y por otro, los llamados derechos morales. En el otro bando, por el contrario, encontraríamos a los defensores de las llamadas teorías dualistas. ¿En qué consisten estas teorías? Básicamente defienden que el derecho de autor mantiene dos naturalezas jurídicas diferentes y de manera independiente. La primera de ellas se identifica con los derechos de explotación, con esos derechos de carácter exclusivamente patrimonial. Por el otro, una segunda naturaleza jurídica vendría identificada por el derecho moral, por aquel conjunto de derechos exclusivos que en cierta medida establecen la relación espiritual entre el autor y la obra. A principios del siglo XX, Federico de Castro decía que la propiedad intelectual era la propiedad chica, en clara referencia a incluir la misma dentro del concepto tradicional de propiedad. Y lo cierto es que no era el único. En aquel entorno económico, desde la época de la Revolución Francesa, esta era una idea que se había expandido. No en vano, los ilustrados que habían generado las bases filosóficas de la Revolución creían de manera prácticamente unánime que ninguna propiedad era más sagrada que aquella derivada del intelecto humano. Ninguna propiedad era igualmente menos controvertibles que las obras que habían surgido de la creación humana. No obstante, visto desde la perspectiva de nuestros días, parece evidente que la institución tradicional de la propiedad es una institución que queda chica, que queda pequeña, que queda demasiado ajustada para la protección de las creaciones intelectuales. Y ello es así en gran medida porque las diferencias son muy evidentes. Así, mientras en la institución tradicional de la propiedad las facultades de dominio son unánimes, en la propiedad intelectual y en concreto en el derecho de autor, pero también en las otras ramas de la disciplina, el derecho de autor tiene una faceta doble. Por un lado, los derechos patrimoniales, que básicamente son el conjunto de facultades que tienen sus titulares para explotar de manera exclusiva en el mercado su creación intelectual, y por otro, un conjunto de facultades o de derechos morales perpetuos, inalienables, imprescriptibles e irrenunciables, cuya razón de ser se basa fundamentalmente en la relación del autor con la obra. Además, si estas diferencias ya de por sí no fueran suficientes, no debemos olvidar que la institución del derecho de propiedad recae siempre sobre un bien corporal. En la propiedad intelectual, por el contrario, esto evidentemente no es así. La protección recae sobre un bien inmaterial, sobre una creación puramente intelectual. Dicho en otros términos, la protección recae sobre la obra, no sobre el soporte que lo contiene. Finalmente, y quizá esta sea la diferencia más notoria en la institución de la propiedad, la duración de la protección es perpetua. Por el contrario, en el ámbito de la propiedad intelectual, en el marco de los bienes inmateriales, la duración de los derechos patrimoniales tiene un carácter limitado. Siempre tiene un carácter limitado. En el caso de los derechos de autor, posee una duración
de toda la vida del autor y entre 70 y 100 años, en función del país donde se haya regulado. En el ámbito de las patentes, 20 años desde el momento de la solicitud. En cualquier caso, la propiedad intelectual siempre tiene una duración limitada. Frente a las tesis dualistas del derecho de propiedad, pronto surgió la teoría monista del derecho de la personalidad, según la cual, y de manera sintética, la propiedad intelectual no es más que la manifestación del derecho de la personalidad que los creadores tienen sobre sus obras. Así, las obras constituyen una prolongación de la personalidad de sus creadores. Por ello, la naturaleza de la protección no radica, según esta visión, en la explotación de la obra, sino en la explotación de la personalidad de su autor. A mi juicio, sostener esta posición en un mundo donde la explotación de las obras, en mil variantes de la industria cultural, es una característica propia de la sociedad globalizada, es cuando menos dudoso. No es de extrañar, por tanto, que la teoría por la que la propiedad intelectual tiene una doble vertiente, moral y patrimonial, haya tomado el máximo protagonismo en nuestros días. Si bien las razones esbozadas por la teoría de la personalidad son innegables, la vinculación del autor sobre sus obras o del inventor sobre sus invenciones, la explotación de las mismas es no solo una necesidad de mercado, sino una razón imprescindible para la existencia de esta rama jurídica que llamamos propiedad intelectual en sentido amplio. Y sí, para quienes se han quedado extrañados por la afirmación, también hay derechos morales en el ámbito de las patentes. Basta recordar el derecho de paternidad que tienen los inventores, un derecho que les permite ser mencionados o no serlo, si así lo desean, en la resolución de la concesión de la patente. Por supuesto, y siguiendo con el hilo argumental de la teoría de la personalidad, resulta claro que es necesario proteger esta vinculación personal, pero es indudable que la exégesis de la cuestión está en la explotación económica de estas creaciones. Poder explotar bienes inmateriales como si fueran los bienes tangibles propios del derecho de propiedad permite que las obras sean accesibles al público en múltiples formas. Hace posible que los creadores, inventores o diseñadores vivan de su trabajo y que se generen los incentivos necesarios para que, en el futuro, se sigan generando obras culturales de calidad que precisan, por parte de sus artífices, una fuerte inversión en tiempo, talento y dinero. A mi juicio, como el de la mayoría de la doctrina científica en la actualidad, este carácter dual se manifiesta como la auténtica naturaleza de la disciplina, hasta tal punto que el tema que hoy tratamos en este podcast apenas es objeto de debate. Con todo, es un aspecto esencial que podemos no discutir, pero que jamás debemos olvidar. Sin conocer las esencias, siempre será difícil entender las consecuencias. Los esperamos muy pronto en nuestro próximo podcast. Un saludo a todos.